Muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Bienvenido a una vez más Eri Podcast. Me da mucho gusto donde estés, que has conectado para compartir un tiempo con nosotros aquí en el Río Internacional Tlaxcala. Pues hoy continuamos la serie que ya comenzamos sobre el tema de la liberación. Es un tema que para muchos desconocidos, que da un poco de temor quizás porque piensan, Dios mío, estamos hablando de cristianos estando en necesidad de liberación. Pues ya hablamos de que sí, es posible que un cristiano puede estar en necesidad de liberación. Hablamos un poco en los últimos 2 episodios de qué es la liberación, pero hoy tenemos la dicha de tener con nosotros, la pastora Bárbara Lima Cáceres. Bienvenida, pastora. Gracias, apóstol Randy. Gracias por este espacio. Sí, ella es, como muchos ya saben, pastora titular de El Río Internacional Huamantla, Tlaxcala, y además es la directora de Educación Cristiana en la Asociación Religiosa de El Río Internacional. Entonces yo creo que, te escogemos para ese tema porque tienes un amplio conocimiento del tema de la liberación por los muchos años que has trabajado con nosotros y todo lo que has experimentado. De hecho, yo creo que ustedes apenas me comentaron de que en Huamantla tienen una clínica de liberación. Cuéntanos un poquito de esto. Así es, apóstol. Pues sí, tenemos nuestra clínica de liberación. Es la más antigua con la que hemos estado trabajando. La más antigua. Me refiero a más tiempo. Entre las diferentes clínicas. Las diferentes clínicas. ¿Cuántas clínicas hacen allá? Las 3 es liberación, profecía y sanidad. Estamos trabajando con las 3. ¿Comenzaron con la liberación? Sí, con la liberación. ¡Qué interesante! Sí. ¿Y por qué comenzaron con la liberación? Bueno, pues al empezar a tratar con la gente, empezar a discipularla, empezar a escucharlos, conocerlos, casi siempre lo primero que les decimos es: necesitas liberación. Entonces, a ver, como vamos a hablar de puertas abiertas a grandes rasgos, sí, pero me interesa mucho lo que dijiste. Estás hablando con alguien y por alguna razón tú le dices a la persona, necesitas liberación. ¿Cómo detectas que la persona necesita liberación? Ok, por la necesidad que expresan. Me refiero a que a veces es enfermedad, algunas adicciones con las que luchan, comportamiento, que al estar escuchándolos les pregunto un poco de, oye, ¿y cómo fue que comenzó? ¿Desde cuándo? Hacemos como preguntas para sondear un poco a la persona, y pues es cuando nos damos cuenta de, ¿sabes qué? Necesitas liberación por lo que llegan a manifestar o expresar. Entonces, y por la palabra de Dios, que es nuestra guía, por la experiencia que pues hemos tenido. Yo he trabajado o servido en las clínicas de liberación en Tlaxcala, y pues he tenido la dicha, apóstol, de estar involucrada en 37 retiros de ríos de limpieza. ¡Wow! Tantos que han sido. Sí, estamos por pues desde el principio has sí, estado. Yo creo que tienes más retiros que yo, porque por una cosa u otra he perdido 1 o 2. Sí, y bueno, he tenido esa dicha, y estar tan involucrada en esa parte que trabaja la iglesia, pues nos da un poco de experiencia, pero también trabaja o más bien nos afina en cuanto a nuestro discernimiento para saber qué es lo que una persona necesita. Entonces, parte de... Yo sé que no eres psicóloga, aunque tienes muchísima experiencia tratando con gente, pero a ver si entiendo. Puede ser que cuando estás hablando con la persona, parte de detectar que la persona necesita liberación podría ser una, ¿cómo lo dijiste? Un discernimiento espiritual. Sí,
sí, sí, sí. Porque has aprendido por medio de ríos de limpieza Sí, y otras cosas, sí, sí, sí. como que Sí, los focos a buscar. exactamente. A veces estoy escuchando a la gente y yo, ay, eso suena como lo que la Biblia dice acerca de tal situación. Entonces, pues es como detectamos y recomendamos, necesitas liberación. Yo sé que no es el tema quizá de hoy, pero a veces llegan pidiendo oración por sanidad y muchas veces detrás de la enfermedad podemos discernir que hay algo más que solo una aflicción física. Esa aflicción viene por algo. Quiero tocar esta palabra discernir para nuestra audiencia. Sí. Creo que lo entiendo yo, pero cuando tú dices que disciernes algo, ¿puede ser un poco más específica? Sí, para mí, ¿De qué se trata? discernir es como... una sospecha? es como detectar, como detectamos ciertos patrones, ciertas cosas que pues ya por el conocimiento bíblico, por la experiencia, podemos relacionar como de, ok, esta persona está luchando con esto, seguramente no lo dice porque la persona, sobre todo si es nueva, ¿verdad? A veces no detecta que su problema está relacionado con algo más, pero por el conocimiento bíblico, por el discernimiento que nos da el Espíritu, por la experiencia que hemos tenido o que he tenido en participar en liberación, orando por gente, la línea los domingos cuando ministramos personas, pues nos va dando como un manual, ¿me explico? Como ciertas claves. Entonces yo escuché 3 cosas que me parecen súper interesantes. Dijiste por el conocimiento bíblico. Bíblico, sí. Porque esa es como, pues esa es información que no falla. Claro. El conocimiento sí, bíblico. El discernimiento que da el Espíritu, dijiste. Entonces entiendo que este discernimiento viene del Espíritu Santo. Él como que te dé la idea. Sí, esta persona tiene un problema espiritual. Sí. Y tu experiencia. Ese me parecen 3 pautas súper interesantes. Sí. Tu conocimiento bíblico como ministro. Sí. La guía del Espíritu Santo que habita adentro de ti. Así es. Y tus mismas experiencias que has visto casos similares. Claro, sí, así es. Y bueno, el discernimiento nos da cierto conocimiento que de manera natural no sabríamos. Que viene, como el don de conocimiento. Exacto, que el Espíritu Santo nos da como un don, ¿verdad? Y ese discernimiento, ese conocimiento para la liberación es bien importante, es clave para ello. Fíjate qué tan interesante, porque apenas salió la entrevista que hizo con la pastora Yadira Durán hablando de sanidad. Sí. Y ella enfatizó mucho de cómo ellos en la clínica de sanidad, que también tienes en Huamantla, pero como ellos dependen de que el Espíritu Santo revele la raíz del problema, de la enfermedad. Sí, entonces estás diciendo lo mismo si vas a hacer una liberación. Liberación, sí, claro. Sí. Ahora, yo sé que tú eres muy estudiada. ¿Qué nos puedes decir acerca de la palabra sozo? Salvación. Bueno, pues sí, quiere decir salvación. Y por lo que la palabra es en sí, nos habla es una palabra en griego y nos habla de una salvación que Dios quiere hacer, no solo como espiritual, sino aún en las finanzas, en la parte física, está relacionada con liberación, con hacernos libres. Entonces, de hecho, yo entiendo que esta palabra, porque apenas estaba estudiando un documento sobre esto, que aunque es la misma palabra en griego, sozo, S-O-Z-O, sozo, a veces se traduce liberación o se puede traducir liberación, sanidad física. Exacto, y salvación. O salvación. O salvación, exacto. Qué 3 cosas. Curioso. ¿Qué quiere decir? Como que la salvación es muy amplia. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Exacto. Puedo ser salvo de una enfermedad, puedo ser salvo de la operación de un demonio en mi vida. Así es. Y claro, salvo de mis pecados. Así es. Salvo eternamente del infierno. Así es, sí, apóstol. Wow. Es correcto. Qué bonito. Sí. Ahora, me llama la atención también, hija, que mencionaste adicciones. Sí. Porque
a lo mejor en algunos lugares, si alguien dijera, ¿sabe qué, pastora? Yo tengo una adicción de bebida o de drogas o algo. Si es una sustancia, a lo mejor dirían, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que vayas al AA. Sí. Muchas veces no dirían, es que tú necesitas una liberación. Entonces, ¿por qué no enviarles al AA? Porque sabemos, apóstol, por la palabra de Dios, que, se dan contextos, puedo decirlo, de vida, que abren puertas, que creo que es nuestro tema de hoy, que crean una abertura hacia demonios, espíritus que se aprovechan de la situación de una persona. Quizás el problema en sí, la adicción es como la punta del iceberg, ¿verdad? De ese gran témpano de hielo, y lo que está debajo de la superficie es mucho más profundo que lo que podemos ver. ¿A qué me refiero? Quizás su niñez, quizá cosas que la persona vivió, que lo empezaron a poner en una situación o a exponerlo para que el diablo se aprovechara, para que algún espíritu se aprovechara, y que hoy se manifiesta por una adicción, así como puede ser por una depresión, por una constante tristeza, por un quebranto continuo, por pobreza, por ejemplo, una condición de vida que a veces la persona pues no entiende por qué vive esos ciclos de vida. Y no es normal, ¿verdad? Digamos que ni para un no creyente. Normalmente cuando vemos estos patrones pensamos, ese comportamiento no es normal para un ser humano. Punto. Exactamente. Que sí está bien. Sí. A veces yo hablando con personas que llegan buscando ayuda a la iglesia, por ejemplo, en la ciudad de Huamantla, algo que hemos visto es mucho la adicción a la droga, al alcohol, tanto en hombres como en mujeres. Y hemos tenido personas, padres de familia, que llegan buscando, que alguien los mandó, es que creo que aquí me pueden ayudar. Y yo, bueno, ¿en qué forma? ¿Qué es la ayuda que viene buscando? Y a veces nos refieren a, es que mi hijo toma mucho, es un jovencito, y son personas que tienen un conocimiento de Dios, pero no conocen a Cristo como su Salvador, y no entienden por qué su hijo ahora está así, ¿verdad? Es que no es normal, y a veces empezó a estar así. Él era una persona normal y no entienden qué fue lo que sucedió, por lo que ahora son adictos a una droga, al alcohol. Entonces, ok, vamos a tomarlo de adicción, sea de drogas o alcohol. Muchos están adictos a la comida, yo creo, pero ese está bien tapado por la religión, ¿verdad? Sí, pero en fin, vamos a tomar drogas y alcohol. Sí. Si ves una persona dice, ok, yo tengo una adicción. Tú piensas, bueno, ok, tiene una adicción, pero la adicción puede ser como la manzana podrida que podemos ver, pero hay una rama, hay un tronco, hay una raíz. Exacto. Es que, ¿por qué la persona está tratando de ahogarse con esto? ¿Por qué está tratando de bajar sus sentimientos? Exactamente, y generalmente es porque quieren... Y eso es lo que tú andas buscando. Quieren escapar de algo de su realidad, generalmente a veces es como pues es que en el alcohol se me olvidan todas las situaciones que estoy viviendo por un rato. Y a mí... Y la Biblia dice, darle al miserable de tomar. Para que olvide de sus miserias, algo así. Sí, exactamente. Entonces buscan una salida que les haga sentir bien, cuando no se dan cuenta que empieza una destrucción tanto en el cuerpo físico, porque se daña el cuerpo, en el alma, y empieza a dañar pues también la familia, porque el alcohólico queda fuera de sus cabales, y pues no solo sufre él, sufre la familia completamente. Porque el dinero de la dispensa va al chupe o al droga, lo que está utilizando la persona. Y eso degenera otras cosas como violencia, muchas cosas que pudiéramos hablar. Deudas.
Deudas, Después sí, claro. violencia porque no puede pagar las deudas. Sí. Mil Sí, cosas. exacto. Entonces, me hace pensar, pastora, de que, porque ese es tan similar, de la misma manera que sozo puede significar salvación, liberación, sanidad. Estoy viendo paralelos, por ejemplo, estaban hablando de que con los de sanidad, de que hay que buscar la raíz. Bien. Entonces, y tú me estás hablando de que hay que buscar la raíz. Parece que estamos hablando por una mano, ok, si el cuerpo está enfermo, lo más probable es que hay una raíz espiritual. Sí. Así platicamos con los de sanidad. Y con la liberación estamos hablando como que, bueno, si el alma está enferma, yo creo que si el alma está enferma, definitivamente hay una raíz. Porque, por ejemplo, sabemos que a veces nos enfermamos y no es por un demonio. Sí, nos claro. enfermamos porque pues anda la COVID, porque anda la influencia X, ¿verdad? Muchas veces, no obstante, sabemos que las enfermedades crónicas son causadas por la mayoría de los casos emociones tóxicas que pueden salir de una trauma que la persona experimentó, etcétera, etcétera. Sí. Pero ahora no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual o de lo emocional, de una adicción, porque yo creo que la adicción no es una enfermedad. Yo creo que es una de las grandes mentiras que nos han dicho. Oh, si tú eres borracho es que estás enfermo, o si eres drogadicto estás enfermo. Y esto quita mucha responsabilidad de la persona por sus propias acciones, porque ¿quién puede ser culpable de una enfermedad? Y no es mi culpa. Son mis genes, es que así soy, así nací mal o algo, ¿verdad? Entonces, en esta enfermedad espiritual que puede manifestarse como adicciones, temores, traumas, la persona no puede dormir, puras pesadillas. Yo me imagino que han visto todo ese rollo. Sí. Fíjese que recientemente teníamos un caso de liberación de un joven adicto a la cocaína. Y bueno, y ese está muy fuerte. Sí, ese es fuerte. Entonces. ¿Pero el crack que fumaba o lo inhalaba? Okay. Lo inhalaba. Entonces, este joven había sido también atendido por cuarto y quinto paso. Y como usted dice, en la liberación, fíjese que lo que más nos estaba costando un poco de trabajo quitar de su mente es que estaba enfermo. Lo que usted acaba de decir. Entonces no era su culpa porque es una enfermedad. Y era la fortaleza, puedo decir. Es decir, una fortaleza es como un muro alto que se levanta alrededor de una persona que a veces impide que la verdad pueda ser establecida. Entonces, esta persona tenía una barrera. Como una barrera. Y esta persona tenía esa barrera, digámoslo así, en su pensamiento. No es que estoy enfermo. Y tener que establecer la verdad de Dios en él era un poco complicado, pero gracias a Dios que el proceso pudo terminarse en victoria. Este joven hoy es un hijo de Dios, bautizado, y está en todo un proceso. Ya no está tomando cocaína. No. Gracias a Dios, ya está liberado. Exactamente, está liberado y bueno, está en todo un proceso de santificación, ¿verdad? De ser limpio. De ser limpio. Entonces, pero fíjese, la batalla con esta persona era esa fortaleza en su mente de decir, es que estoy enfermo y es lo que me han dicho, que esto es una enfermedad. Y teníamos que remover ese pensamiento con la verdad de Dios. Entonces, hicieron una obra apostólica, porque tú bien conoces el texto donde Pablo dice, aunque vivimos en el mundo, no batallamos o no militamos como hace el mundo, porque las armas de nuestra malicia no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar
fortalezas. Así es. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estaba mezclando dos versiones, pero en fin, esa es la idea. Es la idea. Sí. Entonces, me interesa que nuestra audiencia conozca lo que es la definición de una fortaleza. Utilizaste esta palabra, podríamos decir una barrera, una barda, una cárcel, pero sabemos que metafóricamente la fortaleza, bueno, tú dime, ¿qué es una fortaleza? Porque sabemos que no es literalmente tabiques y ladrillos, que es una fortaleza en la mente de una persona. Puede ser un pensamiento que creyó. Puede ser ¿Es una verdad o es una mentira? Ajá, puede ser, es una mentira que la persona ha creído, o también tenemos fortalezas como verdades que nos protegen. Porque una fortaleza pues también es algo que nos protege, que nos mantiene dentro de un lugar seguro. Entonces podemos verlo en en ambos lados, ¿me explico? Sí, como tú podrías verlo como tu castillo. Exactamente. Si te está protegiendo. Sí. O tu cárcel. Sí, exacto. Si te está esclavizando. Exactamente. Entonces, sí, la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, que el nombre de Jesús es torre fuerte. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese sería una fortaleza, una protección buena para nuestro beneficio. Amén. Y bien usted habla del término de cárcel. La palabra también nos habla de este concepto, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús vino a liberar a los cautivos. Entonces, yo no había pensado de esto. Cuando estamos hablando de alguien cautivo es que está en un lugar donde no puede salir por sí solo. Necesita vamos ayuda. A pausar en ese de cautivo. Sí. Porque el tema estos días es liberación. Sí. Entonces, si yo necesito liberación, quiere decir que soy cautivo. Sí, así es. No tengo mi libertad. Exactamente, sí. Y necesito ser liberado. Sí. Al amor en una fortaleza. Sabemos que cuando Pablo usó en 2 Corintios 3, creo que es, de las fortalezas, él estaba hablando en el sentido negativo. No estaba hablando como el nombre del Señor es un torre fuerte. Él estaba hablando de mentira o de algo negativo. Entonces sabemos, bien, si yo tengo una fortaleza, a mí me gusta pensarlo como cada piedra en una fortaleza mala es una mentira. Así es. Y a veces para construir toda la cárcel son muchas mentiras que hemos creído. Sí. Es la verdad. Yo creo que esa es la figura que más nos ayudaría a saber qué es cuando alguien está cautivo. ¿Qué es esa cautividad? ¿Qué son esas piedras? Son mentiras. En el versículo que usted está citando del apóstol Pablo, habla de argumentos y altivez. Y a mí me impresiona, conozco un poquito de lo que es el idioma original y habla de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Son filosofías. Sí, es sabiduría del mundo. Que es diabólica. Que es diabólica. Santiago dijo. Exactamente, dice, la sabiduría del mundo es completamente diabólica, es terrenal, es meramente humana, ¿verdad? Y dice, entonces derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y Pablo nos da una parte de lo que es la liberación, dice, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, nos habla de realmente... No todo lo que entra en la mente de uno entonces es la verdad. Exactamente, sí. Y digo, ahora más que nunca creo que el mundo está lleno de esta sabiduría diabólica y lo vamos a ver incrementado. Jesús dijo que una de las cosas que iban a manifestarse en los últimos tiempos son falsas enseñanzas. Sí, y Daniel profetizó que en los últimos días el conocimiento se iba a aumentar. Exacto. Hace 100 años alguien en su pueblo, al amor, era ignorante. Es decir, que hace 100 años alguien en su pueblo
podía creer unas cosas que no son verdades, pero no tantas cosas porque ni siquiera tenía acceso a tanta información. Así es. Creía las pocas mentiras que le contaban por allá. Sí. Pero hoy, Sí. cada quien en su cel, en su compu, y está escuchando cantidades. Sí, el acceso al conocimiento, a información es exponencial hoy. Exactamente. En comparación de todavía hace, no sé, unos 20 años. Yo todavía iba a la biblioteca a investigar y ahora pues con un clic, con un enter, tenemos acceso a mucha información, tanto buena como mala. Sí, pero filosofías, fíjate, filosofías huecas. Sí. Entonces, para capsular, todos queremos fortalezas buenas, queremos, digamos, castillos, torres, de verdad, cada piedra siendo una verdad. Y al amor todavía estamos construyendo nuestra torre, ¿verdad? Claro, porque aprendo una nueva verdad, voy a colocar esta piedra me va a proteger en alguna forma. Así es, sí. Pero si no tenemos acceso a la verdad, y mucha gente que viene a nosotros es que nunca ha tenido realmente acceso a la verdad. Toda su vida, mentira. Sí. Desde niños van construyendo una fortaleza con piedras, pero no es un castillo. Sí, no. Es una cárcel. Es una cárcel, la diferencia. Y entonces, porque sus piedras son de mentiras. La Biblia dice también que nosotros somos piedras vivas y estamos siendo construidos una habitación, un lugar santo para Dios, ¿verdad? Así es. Pedro mencionó esto. Así es. Entonces, si alguien necesita liberación, es decir, que no tiene libertad, ha sido esclavizado, ha sido rodeado con muros de mentiras, llega a la clínica de liberación y dice, bueno, ni sabe que necesita liberación a veces. Tú detectas, como mencionaste, por tu conocimiento bíblico, por la guía del Espíritu Santo y por las experiencias acumuladas que tienes, tú detectas que esta persona necesita una liberación. Sí, una liberación, así es. Y entonces comienzan el proceso de liberación con esta persona. Comenzamos el proceso. Más o menos, ¿quieres explicar qué es? Sí. ¿Agarran el machete y cortan los cuernos? ¿Cómo no, es lo que... pues es todo, es todo un proceso, como usted dice. Yo creo que quizá en los episodios anteriores han mencionado parte de este proceso. Pero no hay solo un proceso, es decir, que quizás el proceso tuyo sea un poco diferente de lo que el pastor Antonio utiliza. Sí, de hecho, pues yo les comparto que nosotros utilizamos todavía el proceso anterior. Es un poco más largo. Un poco más largo. Yeah. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque, bueno, estamos en una ciudad donde todavía no hay muchos cristianos. Sí, ¿verdad? Está muy complicado ya. Es una ciudad con un trasfondo de idolatría muy fuerte. Bastante. Como ya lo comenté. Carlos Rivera, apenas lo vi en Facebook que iba a acompañar a la Virgen, quién sabe dónde. Sí, recientemente, ¿verdad? Más en estos tiempos. En esta semana. En esta semana, sí. Y bueno, como le comentaba, una problemática social en Huamantla es adicciones, tanto en hombres como en mujeres. Muchos problemas de depresión en mujeres. Es algo que hemos estado viendo. Y bueno, ¿en mujeres? En mujeres, mucha depresión. Okay. Y bueno, por esta problemática social, puedo decirlo, porque afecta a la sociedad. Nosotros consideramos que la gente que llega, las personas que llegan pidiendo liberación o bueno, solicitando ayuda, necesitan, puedo decir, como todavía un discipulado a través de la clínica. ¿A qué me refiero con discipulado? Ciertas enseñanzas de verdad, de ser expuestos con paciencia muchas veces, que nos toma tiempo a verdades, como este joven que yo le refería. Él tenía metido en la cabeza que estaba enfermo, que su problema no era algo espiritual realmente, o que detrás de esta situación había espíritus que lo
sometían a esta esclavitud de la droga, ¿no? Y él insistía que no. Entonces nos tomaba tiempo el poderle con la palabra, mira, esto es lo que dice la Biblia, mira, esto es lo que la Biblia nos Entonces enseña. le toma más tiempo. Nos toma más tiempo porque el conocimiento de Dios, y mucha gente lo reconoce, es como, bueno, es que es lo que me decía mi mamá. Realmente no hay mucha exposición al evangelio bíblico, o sea, al original, ¿verdad? Y entonces tenemos que también discipular a la gente a través de la clínica de liberación. ¿Y qué me refiero también con discipular? El poderles confrontar con amor en la verdad que viven. ¿Sí me explico? Es como lo que estábamos hablando, una vida llena de piedras de mentira. Sí. Y ahora con la verdad de Dios, que es la palabra, alumbrar y decirle, mira, esto no es así, esto no es lo que Dios quiere para tu vida. Esto no es lo que Dios pensó para ti, pero esto es lo que Dios ha pensado siempre para ti, que Él es vida, que Él te da paz, y ellos tienen una vida construida sobre estas piedras, usemos esta figura de mentiras. Sí. De mentiras. Entonces, usamos un proceso más largo. Y todo inicia con una entrevista, como de, ok, claro. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Puedes identificar desde cuándo te sucede esto? ¿Puedes identificar cómo empezó? Entonces, andan buscando raíces con esto, ¿verdad? Exacto, raíces. O la puerta. ¿Cómo es que entró el demonio en la vida de esta persona? Al final, pues la puerta es, puertas abiertas o cerradas es un concepto bíblico. La Biblia nos habla de accesos, porque una puerta pues es un acceso. Ya sea que nos lleva a algún lado o nos saca hacia otro. Es una conexión, ¿verdad? Y una puerta es una protección para bien. Porque como lo decíamos, una torre fuerte es buena, nos protege, claro. Pero también la mala nos cautiva. Entonces alguien cautivo, pues ¿por qué está cautivo? Porque hay una puerta que se abrió, se cerró también, y ahora necesita ser abierta para salir. Y una puerta puede ser también nuestra protección. Hay que cerrar las puertas. Entonces, en la vida de las personas puede haber muchas puertas abiertas que ni siquiera se imaginan, sí, o nos imaginamos aún nosotros cuando pasamos en algún momento por un proceso de liberación. Ok, vamos a entrar en detalle. Nada más primero quiero hacer una observación. ¿Sabes si la persona está en necesidad de liberación? Es porque en alguna forma ha creído una mentira, algo le ha pasado, porque hay una fortaleza que le tiene cautivado de cierta forma de mentiras. Y me hace pensar, es como comprar un terreno y hay unos escombros donde había una casa. Y tú quieres construir una casa bonita. ¿Qué tienes que hacer primero? Quitar todo el escombro. Sí. Y entonces para que construyas la verdad la vida de esta persona, vas a tener que quitar las piedras de mentira que tienen años, es decir, que demoler para construir. Exactamente. Sí, esto cuesta tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes un estimado de allá en Huamantla cuánto tiempo toman por persona cuando hacen un proceso de liberación? Sí, más o menos un promedio de unas 4 semanas. Aproximadamente. A veces. Pero ¿cuántas horas representa esto? 2 horas, más o menos. 1.5 horas, 2 horas. ¿Pero cada semana? Cada semana. Ok, entonces estamos hablando de un total de 8 horas. Más o menos, sí, 8 horas, exactamente. Sí, entonces. Sí, por eso dices la versión anterior que es más largo, porque el pastor Antonio mencionó que lleva como 2 horas. Más o menos, sí, exacto. Por persona. Cliente. Por paciente, podríamos decirlo. Sí, nosotros allá estamos utilizando el modelo con el que originalmente se trabajó en las clínicas aquí en la iglesia del Río Tlaxcala. Sí, pues el chiste es que funcione, sea 2 horas, 8 horas, que funcione, que la persona sea libre. Sí. Ok, ahora vamos a entrar en lo de las puertas, porque
yo quería desde el principio entrevistarte sobre este punto en específico. Ahora, hablando de, bueno, vamos a ver, no hemos hablado tú y yo mucho sobre la diferencia, esto ya hice con, creo que la pastora Liz Guzmán, pero hablamos de, ¿puede un cristiano necesitar liberación? Pues nosotros hemos establecido que sí. Casi toda nuestra audiencia, supongo, es cristiana. Ok, bien. Entonces, vamos a verlo de cristianos. Sabemos que hay no cristianos que necesitan liberación también, pero ellos necesitan salvación. Sí. Necesitan todo el paquete. Vamos a hablar de cristianos que ya fueron salvos, realmente fueron salvos. Y yo sé que tanto en Huamantla como aquí en Tlaxcala, ministramos liberación a gente que no ha conocido a Jesús, los llevamos a conocerlo y después les ministramos la liberación. Sí. Pero vamos a enfocarnos en personas que quizás hayan conocido realmente, quizás nacieron de nuevo hace 10 años, 20 años, sí. Pero todavía están esclavizados en alguna forma. Tú sabes que Pablo dijo allá por Romanos capítulo 6 que somos esclavos a lo que obedecemos. Sí. Entonces, si creo una mentira, obedezco lo que esta mentira me dice, en alguna forma voy a ser esclavizado a esta mentira, aunque soy cristiano. Sí. Nacido de nuevo, a lo mejor hablando en lenguas, pero todavía, porque creí una mentira y todavía sigo creyendo la mentira. Así es. Esa mentira me va a esclavizar. Ahora bien, aunque hemos reconocido que muchas causas de actividad demoníaca es desde la niñez. Hemos reconocido esto, platicamos esto con la pastora Liz Guzmán también. Mucha gente, sus traumas es algo que les pasó en la niñez. Pero lo que yo quiero enfocarme es qué tal las puertas abiertas desde que nací de nuevo, desde que me bauticé, desde que yo me hice cristiano por fe en Jesucristo. ¿Cómo podría abrirme a una nueva actividad demoníaca, no deseada, por supuesto? Sí. Puertas abiertas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, wow, pues una pregunta bastante buena, creo, para nosotros los cristianos. Sí. Porque, como usted bien dice, ciertamente una vez que fuimos salvos, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quitó la paga del pecado en el que vivíamos, ¿verdad? Que es la muerte. Que es la muerte, nos justificó. Exactamente. Pero, estás hablando de ser salvo del infierno ya fuimos, o del juicio de Dios. Del castigo que nos correspondía. Hemos sido liberados de eso. Amén. Y después, por lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Por lo que podemos ver y por las tanta, ¿cómo podría decirlo? Invitación que la misma Biblia, a través de, por ejemplo, el apóstol Pablo, de dejar las cosas que ya ni siquiera se deben de mencionar entre nosotros. Sí. Y sabemos leyendo las cartas de Pablo que por una mano Pablo dice, ustedes los santos de Corinto, por ejemplo. Sí. Y el otro hermano está diciendo, ya deben de dejar de hacer unas cosas tan fuertes. O ustedes los espirituales, que también es otro y sinónimo. Los carnales, exactamente. Entonces viene... No es que uno se hace perfecto porque recibe a Cristo. Sí, no, de hecho, pues por la palabra de Dios, la Biblia nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, de una obra de santificación, que es dura toda la vida, hasta que somos glorificados, o seamos glorificados, que es liberarnos completamente del poder del pecado. Sigue limpiando nuestro terreno, ¿verdad? Quitando las piedras de mentira. Exacto, es toda una vida, o más bien la obra del Espíritu Santo va a estar a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. Sí, yo creo eso. ¿Y qué es lo que sucede con esta santificación? Pues es liberarnos del poder que tiene el pecado sobre nosotros.
pero hay todo un trabajo que hacer en eso. Ok, pero vamos a regresar a eso, a las puertas. Okay, entonces vamos a imaginar, fulano de tal recibió a Cristo, de veras que nació de nuevo, confesó a Cristo en bautismo y va bien. Pero en algún momento, porque sabemos que el diablo no deja en paz a nadie, entonces es tentado en alguna forma y ahí va una puerta abierta. Platícame de lo que tú has visto o crees que son algunas de las puertas abiertas para alguien ya cristiano que podría abrir y tener un problema después por haberlo hecho. Exactamente, sí. Yo lo que he visto, apóstol, es en un creyente el empezar a desobedecer. O más bien, la desobediencia es una puerta. Una entrada a la actividad demoníaca. Exactamente. Como usted dice, fueron salvos, están bien por un tiempo y... Porque fueron salvos del castigo de Dios, pero no quiere decir que no van a luchar más. Exacto. Dice, usted utilizó la palabra tentación. La Biblia nos enseña que somos tentados de acuerdo a nuestras debilidades. De la naturaleza pecaminosa, al fin, ¿verdad? Concupiscencias, como otra palabra que utiliza la Biblia. Sí, Santiago, capítulo. Y hay debilidades, ¿verdad? En nosotros, en algunos. Iniquidades familiares. Iniquidades también es una puerta que todo creyente debe cerrar, ¿verdad? Que habla de maldiciones generacionales, que es otra puerta. Sí. Aún si un cristiano fuera así, puedo decir, súper recto, yo creo que aún con eso, todos necesitamos cerrar puertas generacionales. Porque o sea, aún si vamos a liberación por esa única cosa, wow, es lo que necesitamos. Porque pues muchos... no venimos de como dicen esta palabra, de una cuna cristiana. No nacimos o no provenimos de una familia que nuestros padres ya eran cristianos, nuestros abuelos. Y lo más probable es que cada cristiano está siendo afectado en alguna forma por tres generaciones. Es bíblico, sí. La palabra de Dios lo muestra en Éxodo 20, donde Dios habla acerca de la idolatría, por ejemplo. Y ¿Quién no ha... En México, en Latinoamérica. Sí, hombre. Por lo menos el bisabuelo. Exactamente, sí. A veces me ha tocado ministrar a jovencitos que pues realmente es evidente que han llevado una vida limpia, podríamos decirlo, en comparación a otros jóvenes. Y esto lo vemos mucho en Ríos de Limpieza, en el Retiro. Sí. Cuando tratamos ataduras del alma, ¿verdad? Y el jovencito personalmente no tiene nada que confesar. No tengo nada. ¿Y qué es lo que hacemos? Le decimos, está bien, hijo, tomamos por cierto que tu vida ha sido limpia, pero seguramente hay influencia generacional. Hay ataduras generacionales y vamos a echar fuera de cualquier manera este espíritu que puede venir por... lo generacional. Quiero tocar esto. Yo entiendo la iniquidad de que de 3 y 4 generaciones que se puede manifestar como una predisposición. Es decir, que vamos a tomar este caso del jovencito que ha llevado una vida limpia, pero está constantemente tentado en un área y no entiende por qué. Pero la verdad es porque sus antepasados cedieron a este pecado y dieron un derecho a espíritus familiares a operar en este linaje. Y entonces, aunque el joven no se ha dado a este pecado, no descansa por la constante presión que le pone esto y necesita una liberación. Sí. Ahora vamos a hablar de puertas abiertas, hija, por si no nos va a acabar el tiempo y no hemos llegado al punto. Pero vamos, tú hablaste de ataduras del alma, entonces vamos a comenzar allí. Ataduras del alma que muchas veces son causadas por actividad sexual fuera del matrimonio. Así es, sí. Ok, bien. Entonces, el hermano fulano de tal o fulana
se hace cristiano, realmente nace de nuevo, es liberado del castigo de Dios que le esperaba y va bien. Pero algo pasa o hace el clic y comienza a ver pornografía, se le presenta una oportunidad de una relación sexual prohibida. ¿Ese sería una puerta abierta? Exactamente, sí. ¿En qué forma? ¿Qué hay de mal? Es decir, que si el sexo es una actividad física, ¿cómo? Si no me da una enfermedad, entonces, ¿cuál es la puerta abierta? Ok, bueno, la palabra de Dios nos enseña que específicamente el pecado sexual es un pecado en contra del cuerpo y tal parece que es como cierto. un pecado que se trata aparte, como dicen, esto es harina de otro costal, ¿verdad? Como su propia categoría. Y bueno, por lo que la Biblia nos enseña, sabemos que cuando alguien se involucra de alguna manera sexualmente con una persona, se crea una conexión, una atadura. La Biblia nos da ejemplos que utilizamos, por ejemplo, en ríos de limpieza, claro, de cuando alguien se involucró sexualmente con una persona, el alma de la persona queda prendida o atada, ¿verdad? Es como quedó ligada a esa persona. Se hacen estas ligaduras. Y la experiencia nos ha mostrado esto. Sí, exactamente. Entonces, por eso se hace necesaria la liberación. Wow. Porque hay que remover. Entonces, esa es una manera, yo creo que común. Y no podemos hacer, yo quería decir especialmente con los jóvenes, pero no, olvídalo. Con quien sea, ¿verdad? Que se abre esta puerta. Entonces, se abre esa puerta. Esta puerta hay que mantenerla cerrada. Hay puertas que hay que ponerle chapa y hasta tirar la llave. Es decir, que eso no voy a hacer porque sé que me va a causar. Hemos escuchado de casos cuando espíritus de brujería se han pasado de una persona a otra por actividad sexual prohibida. Exactamente, sí. Fornicación, adulterio, homosexualismo, exactamente. Ok, entonces ese es uno. Tú mencionaste otra puerta que es mucho más sutil. Es que el hermano fulano de tal, de veras cristiano, pero comienza a ponerse rebelde contra la iglesia, contra su pastor o pastora, o se pone orgulloso. También, Porque se va a poner orgulloso antes de ponerle rebelde, sabemos. Entonces, ¿de veras que nada más por algo tan sencillo como ser rebelde, puedo abrir la puerta a un demonio para mi vida? Sí, pues parece algo tan sutil. Dame un ejemplo bíblico. Saúl. Yo estaba pensando lo mismo. Sí, pues parece algo tan sutil como usted dice, pero es algo tan diabólico. La rebeldía tan espiritual. Como brujería. Porque da lugar a un espíritu de hechicería, que es el espíritu que... y Dios mismo dijo eso, ¿no? Con Saúl. Sí, exactamente, que es el pecado de... Para los que no conocen quién es Saúl, cuéntanos. Bueno, Saúl fue un rey de Israel. El primer rey de Israel, escogido por Dios. Escogido por Dios, ungido, Dios ¿verdad? Mío. Por Dios para ¿le podría pasar a él? Exacto, para un propósito especial que era reinar Israel. Y pues él de alguna manera da lugar a esta rebelión, ¿verdad? Vemos que constantemente, no es mucho lo que vemos de su vida, pero no obedecía al 100, ¿verdad? O sea, desobedecía a medias. Se le daba una indicación y él yo lo que puedo ver es que se desesperó e hizo lo que no debía de hacer. No esperó al profeta que llegara y hizo lo que no le correspondía. Ok, pero ahora podemos decir, sí, pero ¿cómo lo llamas esto una puerta? ¿Qué le pasó? Pues, ¿Qué tiene que ver con demonios y liberación y todo esto? Sí, la palabra nos dice del relato, él y es reprendido, es confrontado de alguna manera con esta situación, pero él insiste en hacerlo. Y bueno, dice la palabra que el profeta
justo en un acto donde él no obedece al 100, le dice que la rebeldía es como pecado de hechicería. Sí. Y Qué sí, entonces espantoso. la hechicería, pues sí, de lo que conocemos, hay invocación de espíritus, hay tanta cosa espiritual, al final es algo tan espiritual. Y bueno, después en la vida de Saúl vemos situaciones manifestándose, dándose o saliendo a la luz, Sí, un como el espíritu tormento. venía sobre él, ¿verdad? Ajá, y lo Un espíritu malo. atormentaba. Ajá. Vemos que después de que amaba a David, el siguiente rey tenía unos arranques de que lo quería matar. Intentaba matarlo. Intentaba matarlo, entonces lo perseguía. Y ya de viejo visitando una bruja. Exactamente, entonces vemos una degeneración Dios en la mío. vida de Saúl, siendo que Un era hombre un rey escogido por Dios, Escogido por ungido Dios. por el Ujú. profeta, con un propósito con un propósito especial, ¿verdad? nacional. Exactamente. Y bueno, vemos cómo va esta ¿Y cómo degeneración. terminó mal? Sí, al final podríamos decir, se suicidó, se echó contra su propia espada. Terminó en desgracia. Ujú. Sí. Y no queremos que ningún hermano que nos está escuchando que termine en la desgracia. Sí, no. Pero si no queremos terminar en desgracia como cristianos, tenemos que guardar esta salvación que Sí, Dios nos dio. sí, ¿verdad? sí. Es decir, que hay puertas que tú sabes, al otro lado de esta puerta no hay nada bueno. Sí, Y ahí va necesitamos. tocando el diablo, chiflando, Exacto. hablando Sí. bonito. Pero sabemos, si yo abro Exacto. esta puerta, Sí. y escuchen bien, hay puertas en la vida de un cristiano que debes de saber, si abro esta puerta, y el diablo no me puede patear la puerta. Mm. Yo tengo que abrir la puerta. Ujú. Y él puede patearla, pero no la puede abrir. Sí, Sí. Y si yo abro esta puerta, voy a tener problemas. sí. Voy a dar acceso Sí, a damos un demonios derecho. a mi vida. Y es un derecho legal porque lo hacemos a veces conscientemente. Derecho legal. Ujú. Esa es una frase que utilizamos, pero me imagino que muchos no lo entienden. Explícalo. Sí. ¿Qué es un derecho legal? Sí, pues es precisamente otorgar con nuestra voluntad a algún demonio, algún espíritu, un espacio en nuestra vida. Ahora, yo me imagino, alguien dice, pastora, Eso. yo no le di permiso, solo hice Ujú, esto. ujú. ¿Qué le dirías? Pues la desobediencia, por ejemplo, la Biblia, Dios es muy claro al decir, hay bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Entonces, ese derecho se puede otorgar cuando conscientemente, deliberadamente sabemos que estamos no haciendo la voluntad de Dios en algo, en un área de nuestra vida. Sí, y no hacer la voluntad de Dios es pecado. Sí, claro. Y detrás de todo pecado hay un demonio, hay un espíritu ¿Un tentador? que actúa, un tentador, exactamente. Y pues la Biblia también nos dice que Dios no tienta a nadie. La Exactamente. tentación es directamente de parte de Satanás. Entonces, si alguien toca la puerta de mi casa, y mi vida es mi casa, si alguien toca la puerta, yo abro la puerta. Sí, Claro que le estoy dando acceso. exacto. Legalmente. Legalmente le estoy. Sí. Si yo digo, pásale. Exacto. Yo no puedo después acusar a la persona que entró a mi casa contra mi voluntad, porque Exacto. yo le invité Sí, hasta que abrí la puerta exacto. y le di acceso. Y así es como hacemos este acuerdo legal Sí, con el demonio. Sí, apóstol. Y la verdad es que es muy amplio ya para un cristiano lo que podríamos hablar acerca de abrir puertas. Yo creo que el tiempo no nos alcanzaría. No, yo quiero tocar sí, uno más. Sí. Que estamos hablando, yo creo que de los más comunes, yo puedo identificar 3, ya hemos hablado de 2, que es el pecado sexual, porque está en todos lados, Dios mío. Segundo, la desobediencia, que va también con el orgullo y todo esto, ¿verdad? Rebeldía, sí. Rebeldía. Y uno más, hay que, como tú dijiste, hay muchas, es muy amplia, pero una más que creo que es demasiado
común. Ay, Chihuahua se me fue. Dando la vuelta, preparando para esta. Ahorita me va a llegar esta otra. Ya. Es la falta de perdón. Oh, sí. Sí. Porque yo sé que en nuestra experiencia, montones de veces, hemos visto que ese es uno de los grandes, ¿no? Sí, de hecho, pues la falta de perdón está dentro de nuestro proceso de liberación. Es un paso que la persona debe hacer. Si no perdonan los demás, no va a haber liberación. Y exacto, es un paso. Y si no se hace ese paso, llega a ser un bloqueo para la liberación. Y la falta de perdón es una puerta enorme, ¿verdad? Enorme. Todos somos ofendidos por algo. Jesús vez dijo en que la es vida. imposible Exacto. que no haya un tropiezo. Sí, no estamos en iglesias de ángeles nada más. Aunque algunos se llaman ángeles, pero no todos son ángeles. Sí, no. Somos seres humanos, personas que todavía luchamos con nuestras emociones, con actitudes que pueden llegar a lastimar a alguien, a veces hasta sin intención, ¿verdad? Y gente se ofende. A mí siempre me impresionó mucho un libro de John Bevere, si puedo decir. Tiene un libro muy bueno que es parte de está en nuestra currícula de nuestros ministros que deben leer sobre la trampa de Satanás. Y él describe, así se llama el libro, ¿verdad? Así se llama el libro, y él describe esta trampa como la ofensa. Entonces, somos ofendidos. Y la ofensa, cuando no la tratamos, nos lleva a tener raíces de amargura. Que la Biblia también habla, dice, por una raíz, dejamos brotar una raíz de amargura y contamina, dice, y no sea que dejen de estar en la gracia por la raíz de amargura. Entonces lo vemos con la metáfora de la puerta. Digamos, hay una puerta en mi vida y esta puerta, cada puerta tiene su nombre, ¿verdad? Sí. Puede ser lascivia, rebeldía, orgullo. Ese tiene un nombre de ofensa. Ajá. Ok. La ofensa vamos a pensar que está fuera de la puerta. Es decir, que ahí está pegando. Exacto. Oye, ¿recuerdas lo que te dijo esta persona? Exacto. ¿Recuerdas lo que te hizo esta persona? La ofensa viene por persona. Está pegando la puerta. Exactamente, sí. Abre porque te quiero hablar de lo que te hicieron. Sí. Y tú decides si vas a abrir. Ahora, ¿cómo si yo... Y todos vamos a ser ofendidos, todos hemos sido ofendidos. Pues dime, pastora, si yo como cristiano, alguien me ofende, pero bonito, fuerte, ¿qué hago para no abrir esta puerta? Perdonar a la persona. Sí, porque las ofensas vienen... Aunque si no me pide perdón. Exactamente. Aunque no nos pida perdón. La ofensa viene por personas, por cosas que nos dicen, por cosas que nos hacen o dejan de hacer. O que imaginamos. Nos creamos porque aunque si no sea cierto, si lo creo. Sí, exactamente. Nos creamos cuentos en nuestra cabeza de como a mí me parece que me vio feo, ¿no? Sí, o a mí me parece que está enojado y no sé por qué. Exacto, no le caigo bien. Entonces empezamos a crearnos ideas en nuestra cabecita que se convierten en fortalezas, como ya lo hemos hablado. Y está fuera de la puerta del espíritu de ofensa diciendo, sí, te hicieron muchas cosas, abre y te lo cuento. Sí, y realmente cuando, por ejemplo, abrimos la puerta a la ofensa y que la ofensa nos lleva a veces a amargarnos y a una falta de perdón, a veces es cuando sí decimos, sí, creo que sí, no le caigo bien, damos por hecho como una verdad. Obedecemos la mentira, exactamente, nos esclavizamos. O no falta que llega otra persona con una, curiosamente, ¿verdad? Hablando de, es que a mí también me parece que, y cuando yo digo, sí, es cierto, ya te diste cuenta o también lo piensas, me pongo de acuerdo, entro en un acuerdo. Con otra persona, como un pacto, exactamente, y ambos abrimos la puerta y eso puede acabar eso debe pasar mucho con el chisme, ¿no crees? Exactamente, el chisme, podríamos decirlo, y entonces pues ya nos quedamos ofendidos con la persona. Los dos, ¿verdad? Y bueno, viene todo otro proceso que sería tema a lo mejor para otro tiempo, pero se abre al fin la puerta, porque hice un acuerdo. Me puse de acuerdo con una mentira
O aún si fuera verdad, sí, a lo mejor no le caemos bien, pero si yo me quedo atado, ¿verdad? Si yo me quedo prendido de esa forma yo de ver las cosas, ya abrí la puerta. A lo mejor la mentira sería que, en un caso así, vamos a decir que la persona realmente te hizo algo malo. Sí. Y tienes razón Exacto. de estar ofendida, pero si tú no perdonas a la persona, la mentira podría decir que no, ese era tan malo que Dios no espere que yo le perdone. Esa sería una mentira. Porque sabemos que Jesús dijo después del Padre Nuestro que si no perdonamos, exacto. que Dios no nos va a perdonar. No nos va a perdonar, sí. Nos sí, quedamos entonces, atados. No perdonar no es una opción, Dios mío. Sí, no. Y eso es horrible pensar, ni quiero pensar en qué haría si la persona hiciera tal cosa, ni queremos pensar en esto. Solo confío que si un día la ofensa de alguien contra mí sea demasiado, que la gracia de Dios va a venir a ayudarme. Sí. ¿No crees que Dios nos va a dar sí. la gracia para cumplir lo que Él ha ordenado? Sí, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos su gracia. Sí. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Sí. Donde tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que va a dar un fruto, ¿verdad? Y hay 9 frutos: el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, ¿verdad? Entonces tenemos toda la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Claro. Y por la palabra entendemos que la falta de perdón abre puertas a verdugos, a atormentadores. Exactamente. Hiciste referencia a la parábola que Jesús contó. Así es. De un siervo que no perdonó a su compañero. Sí, una deuda menor que la que le Exactamente, y fue entregado a los verdugos. A los verdugos. Sí, y pues esos verdugos. Que representan demonios, ¿no? Sí, demonios que atormentan, ¿verdad? Y una persona que no ha perdonado, pues quizás basta mencionarle a la persona y ya se puso mal, se enoja, se pone triste, o sea, cosas pasan, ¿no? Que diría, pero si solo lo mencioné. No me hables de esa persona, y el enojo. No la quiere ver ni de foto. Sí, exactamente. Entonces vemos que la persona está atada. Sí, y claro. Yo recuerdo solo rápidamente cuando Pastora Liz Garvey y su esposa nos empezaba a enseñar sobre estas puertas abiertas, ¿verdad? Ella tiene un libro, un material muy bueno, forma parte de nuestra estructura de discipulado. Y cuando nos hablaba del perdón, como recuerdo, a mí se me quedó mucho que cuando no perdonamos es como traer cargando la persona con nosotros a todos lados. Sí. Y eso se vuelve una carga pesada. Demasiado. Y el perdonar es realmente soltar a la persona, liberarte de esa persona. Wow. Y quedas, pues digo, valga la redundancia, libre de una carga que se vuelve un tormento en nuestra vida. Y basta con recordar el hecho de la ofensa para otra vez enojarnos, deprimirnos, y tal es que en la liberación, el paso del perdón no solo es de pues ya lo perdoné, sino es perdono a la persona y su ofensa contra mí. Sí. Porque muchos dicen perdono, pero no olvido, sigue ofendido. Sí, exactamente. No, el perdón no es completo, no ha sido completado. A mí me gusta la idea de perdón, porque el perdón es complicado a veces, pero tiene que ser posible porque Dios lo ordenó por medio de su gracia. Pero me gusta la definición de que es dejar el juicio de la persona en las manos de Dios. Así es, sí. Es decir, y no estás justificando lo que la persona hizo. Sí, no estás diciendo que no pasó nada. Pues sí pasó algo horrible en muchos casos. Sí. Simplemente estás diciendo, pues Dios va a juzgar a esta persona como Él decida. Yo no. Así es. Sí, apóstol. Yo decido soltarle de juicio. Sí, exactamente. De lo que yo haría. Si tuviera la oportunidad, ¿verdad? Sí, claro. El juicio contra la persona. Sí. Pues, pastora, entonces, para capsular lo que hemos hablado, sabemos que una persona genuinamente salva, aún después de su conversión, puede abrir puertas. Así es.
Y tras estas puertas, afuera de la casa de nuestra vida, hay demonios. Así es. Que quieren entrar, no nos van a quitar la salvación, quieren entrar a afligirnos. Exacto. Sí, oprimirnos. A oprimirnos, a hacer nuestra vida menos eficaz de lo que podría ser. Así es, sí. Entonces nosotros tenemos que ponerle chapa, tenemos que cerrarle bien estas puertas. Sí. Mencionamos 3 de los mayores: pecados sexuales. Así es. Rebeldía, desobediencia, todo ese rollo, orgullo. Exacto. Y la falta de perdón cuando alguien nos ofende. Sí. Entonces, yo creo que Pablo dijo que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea común al género humano, y Dios es fiel, que no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podemos aguantar, pero con la tentación también dará una salida. Entonces, pues a mí me da esperanza saber, venga lo que venga, yo no tengo que abrir la puerta. Sí, así es. Y si abrí la puerta, ¿qué hago? Hay que cerrarla. Hay que cerrarla. Puede ser diferente. Pero sí, es decir, que si no sé cómo cerrarlo yo solito, pues puedo venir a la clínica de liberación. Hay que ir a liberación. Yo que entreno ministros para atender estas áreas dentro de la iglesia, sea para clínica de liberación, en nuestros retiros, a todos les hago siempre una pregunta que les hacemos es: ¿han pasado liberación? Algunos sí, no. Fíjese, gracias a Dios, mayormente ya han pasado liberación. Y cuando tú dices pasar liberación, no estamos hablando de ir al retiro, pero estamos hablando de algo, sí, ir a... que solo yo estoy y me están ministrando. Exactamente, ir a la clínica, y se los recomendamos ampliamente, porque sabemos que, como ya lo hemos hablado, a lo mejor hay situaciones generacionales. Sí. Quizás, que necesitan la revelación del Espíritu, saber qué es. Sí, exactamente, cerrar la puerta. Sí. O quizá están se enojaron con algún líder en algún tiempo. Sí. O sea, hay todo un contexto que se puede crear para una puerta abierta. O no están bien con sus padres, tienen situaciones familiares actuales que es mejor cerrar la puerta, no dar lugar, ¿verdad? Puertas abiertas es como dar lugar. La Biblia nos dice: no den lugar al diablo. Exactamente. ¿Verdad? Y a mí me gusta pensar lo que usted está diciendo, de que alguien está insistentemente tocando la puerta y aún podría estar forcejeando, insistiendo. Y la Biblia nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Entonces, a mí me encanta este texto que mencionaste, porque son los 2 pasos de vivir en santidad. Hay que someterte a Dios primero y después hay que resistir al diablo, porque no te va a dejar en paz si no le resistas. Hay que resistirle. Sí, aún en la vida de Jesús dice que lo dejó por un tiempo oportuno, ¿verdad? Y hasta encontrar otra oportunidad. Entonces, las cosas que vivimos a diario a veces van a crear oportunidad para que el diablo quiera entrar. Y cuando Pedro estaba diciendo a Jesús: tú jamás vas a sufrir así, Jesús resistió al diablo luego. Exactamente. Él dijo: atrás de mí, Satanás. Sí. A Pedro, pues el diablo estaba hablando por medio de él. Y algo muy, muy impresionante que dijo Jesús es que Satanás no tenía parte en él. Dice: no tiene lugar en mí. Entonces, amén. Jesús, digamos lo mismo, ¿verdad? Jesús dijo esto. Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos de protegernos, de cuidar nuestra vida para no dar lugar a es decir, que Jesús nunca abrió una puerta a los demonios afuera que le estaban tratando de seducir. Mira, yo te puedo dar todos los reinos del mundo. Convierte piedra en pan. Bien dice usted, lo trataba de seducir. Exacto. Y él no dio lugar. Gracias a Dios. Y pues terminamos con esto, pastora, porque sabemos que la Biblia dice: todo lo podemos por Cristo que nos fortalece. Sí. Y aunque, como tú mencionaste, a lo mejor hasta que seamos glorificados en la resurrección, vamos a estar quitando terrenos de mentira y poniendo piedras
de verdad Exacto. en nuestras vidas, pero podemos irnos con esta seguridad. Yo no tengo que pecar. Así es. Ningún demonio me puede obligar. Así es. Si yo abro una puerta es porque yo decidí hacerlo. Pero la misma forma que decidí abrir la puerta, yo puedo decidir cerrar la puerta. Sí. Quizás vaya a necesitar un poco de ayuda porque ya di un lugar al paracaísta espiritual, el diablo. Sí. Y a veces necesito una policía espiritual, ayúdame a sacarlo, ¿verdad? Pero lo puedo hacer y puedo mantener la puerta cerrada. Así es. Hermanos, podemos vivir una vida santa. Y les quiero animar con un texto que Pablo dijo a Timoteo. Él dijo, si te mantienes limpio, o cualquier hombre o mujer, si se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Amén. Yo sé que ese es nuestro deseo como ministros de Jesucristo y puede ser y debe ser el deseo de cada hijo de Dios, que seamos nobles, santificados, útiles para Él y preparados para toda buena obra. Y la única manera es mantenernos limpios. Así es. Sí, entonces, pues, pastora, me gustaría que nos despidieras tú con alguna palabra para nuestra audiencia, porque yo sé que eres una persona de integridad y sé que por medio de Jesús podemos caminar en integridad. Así es, sí, pues yo les animo a toda la audiencia que, como ya lo hablamos, no demos lugar al diablo, es posible. Yo les puedo decir que es posible mantenernos resistiendo y como ya lo ha mencionado el apóstol, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay una tierra prometida que el Señor quiere darnos y es todo un camino que hay que caminar, pero es posible llegar a esa tierra prometida manteniéndonos en santidad, en obediencia, una vida que le agrada al Señor. Amén. Wow. Pues ánimo, amados míos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.